Hola, buenos días. Bienvenidos sean todos y todas de nuevo aquí a Ojalá. Y tal y como les dijo Guillermo hace unos minutos, tenemos con nosotros aquí a dos distinguidas invitadas, psicólogas las dos, una de ellas con un doctorado en neurociencia aplicada a la educación, con un nombre árabe, Dalul Ordei, porque es de ascendencia libanesa. Ese es el mundo de hoy, es el mundo de la fusión, del intercambio. Y bueno, en nuestro país se va a llevar a cabo el primer Congreso Dominicano de Neurociencia aplicada a la educación. Es parte de los esfuerzos que están llevando a cabo el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial, ¿no? O sea, de nuestros maestros y maestras, el INAFOCAM, y bueno, un conglomerado de instituciones, el INTEC, vamos a mencionar al INTEC, el Instituto Tecnológico, que, bueno, en una sinergia formidable, en un joint venture, una coordinación interesante, pues buscan también aportar a lo que el presidente ha llamado revolución educativa en la República Dominicana, que tiene una parte que se ve y una que no se ve. La parte que se ve es la parte de la construcción de miles y miles de aulas a todo lo largo y todo lo ancho de la República Dominicana. La parte que se ve es la puesta en marcha, en funcionamiento de los centros de atención integral a la primera infancia, los CAIPI, es decir, las estancias infantiles, y de una coordinación fabulosa que da también origen a los centros de atención integral a la familia y a la infancia, los CAFI, algo así que les llaman. Es decir, es todo un conjunto de políticas dirigidas a tratar, a superar la educación en la República Dominicana, el acto de educación en nuestro país, desde la primerísima infancia hasta niveles ya de bachillerato, digamos, para que nos entiendan, ¿verdad, Elisa? Y universitario. Y universitario también, porque este congreso, por ejemplo, impactará sobre todo en la parte que tiene que ver con los maestros de media, me imagino, y de universidad. Así es. O sea, si estoy en lo cierto. Ustedes, de todas maneras, les toca explicar, primero, qué debe entender la gente que nos está viendo cuando hablamos de neurociencia. Porque, ¿verdad?, hay que definir los términos del lenguaje y después, entonces, podemos entrar más hondo en este asunto. Bienvenidas, Elisa, y bienvenidas, Dalul, a Ojalá. Muchas gracias. Comencemos por explicar qué es neurociencia, y usted, me imagino, Claro que es la encargada de eso, que es la especialista, o, ¿verdad?, la que tiene un doctorado en estas cosas. Bueno. Adelante, Dalul Ordei. Bueno, neurociencias abarca un conjunto de disciplinas que se han unido para estudiar lo que es el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de las estructuras que van cambiando a lo largo de la vida. Estas neurociencias, este conjunto de disciplinas, abarca un sinnúmero de ramas que implican psicología, psiquiatría, neurología y la educación, que se incorpora como uno de los principales agentes que impactan el desarrollo neurológico en todos los sentidos. La neurociencia es una disciplina que tiene relativamente poco tiempo establecida. De hecho, tiene apenas unas décadas, aunque su estudio data de principios del siglo pasado, aunque ya no todavía con ese nombre de neurociencias.
pero ciertamente es básicamente el estudio del cerebro y los cambios y elementos que van haciendo y van generando modificaciones a lo largo de la vida. Bien, ¿y qué se proponen ustedes en este congreso abordar de todo eso que usted ha dicho, ¿no? Bueno, si estamos hablando de que el cerebro va cambiando constantemente, ¿qué hace que el cerebro cambie? Las conexiones. ¿Qué produce las conexiones? Los estímulos y los procesos de aprendizaje. ¿Cuáles conexiones? Conexiones entre neuronas. Entonces, exacto, cuando nosotros nacemos, ¿verdad?, nuestro cerebro empieza a conectarse y esas conexiones las generan los estímulos que recibimos, todo lo que sucede en nuestro entorno y obviamente ya de una manera más estructurada, pues los programas de estimulación temprana que tienen ya mucho tiempo en desarrollo. Entonces, cada vez que nuestro cerebro aprende algo, su estructura, su constitución cambia. Entonces, si nosotros tenemos estudiantes 6, 7 horas, estamos produciendo un cambio que nosotros no sabemos qué es lo que estamos produciendo. Entonces, cuando ya yo conozco cómo cambia ese cerebro, cómo yo puedo manejar y preparar mejores estructuras para el desarrollo de procesos de aprendizaje y no solamente de incorporación de información, entonces yo estoy preparando una mejor base para el desarrollo del ser humano integral en todas sus vertientes. Entonces usted entiende que estamos haciendo una buena inversión cuando hablamos de la tanda extendida, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, llevar un niño, una niña a 7, 8 horas en la escuela, en vez de 2 horas, 2 horas claro, y media. Porque ahí hay una mayor exposición. Claro, porque entonces ahí viene un elemento importante y es la intencionalidad de los procesos, es la estructura que se va impartiendo y además hay un elemento importante que incluye la tanda extendida y es un proceso de alimentación adecuado. Obviamente para que haya una salud física a todos los niveles, incluyendo una salud cognitiva y neurológica, tiene que haber un buen proceso de alimentación y un seguimiento de salud adecuado y eso también se está garantizando en los centros de tanda extendida. Por lo tanto, yo estoy desarrollando de manera integral todos los procesos. ¿De qué manera están integrados ustedes a esos procesos que se están desatando, se han desatado en la educación dominicana? Bueno, uno de los principales factores que ha impactado, yo creo que el área de mayor impacto luego de la clínica con respecto al desarrollo de la neurociencia es precisamente la parte en el aspecto educativo, porque cuando yo sé cómo cambia el cerebro, cuando yo sé qué estructuras y qué tipo de elementos yo debo trabajar en un momento determinado y en un periodo crítico de desarrollo importante para preparar los espacios para incorporar esos procesos de aprendizaje, entonces yo estoy garantizando que con un mínimo esfuerzo yo pueda obtener mejores resultados. En el sentido de que usted conversaba y decía de cómo eso impacta, nosotros ahora mismo, nuestro país está marcando un hito a nivel de Latinoamérica. Si yo no me equivoco, es el primer país a nivel de Latinoamérica que a nivel de institucionalidad gubernamental está trabajando en neurociencias con sus maestros. Y yo entiendo que eso es un elemento importantísimo para nuestro desarrollo, porque ya yo no solamente estoy formando al maestro en sus capacidades básicas, en los aspectos puramente educativos, sino también que yo estoy llevando la educación del maestro al niño, pero también estoy llevando desde el niño hacia el maestro, cuando yo conozco sus procesos de desarrollo, cuando yo sé cuáles son las etapas adecuadas para el desarrollo de funciones, cuando yo sé cómo yo estoy modificando esas estructuras neurológicas, entonces yo voy a actuar con una mejor intencionalidad y con elementos que van a causar mejor impacto y más duraderos durante el proceso educativo. Elisa, háblanos del Congreso un poco. Tenemos el primer Congreso Dominicano de Neurociencias Aplicadas a la Educación, fruto de lo que comentaba Dalur. INAFOCAN ha desarrollado toda una experiencia de diplomados dirigido a docentes del país para el nivel inicial, básico y medio, destinado a mejorar ese conocimiento que tienen los docentes de cómo funciona el cerebro y cómo yo puedo reorganizar todo mi proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando esas mejoras en las conexiones y esa producción de conocimiento y un conocimiento que sea significativo.
Como parte de ese proceso, el INAFOCAN desarrolla este 28, 29 y 30 el primer Congreso Dominicano de Neurociencia. Vamos a tener 12 ponentes internacionales. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes de esta misma semana. Tendremos 12 ponentes internacionales y 3 nacionales, entre ellas nuestra doctora Dalul. Y sí quiero señalar que este es un esfuerzo coordinado por el INAFOCAN sumando alianzas, sumando colaboración de 2 universidades de alto prestigio que son el INTEC y la Pucamaima, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y claro, el equipo de Cacatú Neurotraining, que es quienes han desarrollado para el INAFOCAN los diplomados que se dan en el país. Tendremos la presencia del señor ministro de Educación y la presencia de doña Ligia también como Ministerio de Educación Superior, que son las instancias a las cuales pertenecemos y nos acogemos como órgano descentralizado del Ministerio. ¿A quiénes va dirigido el Congreso? ¿A maestros y maestras solamente? Docentes del sistema educativo. No puede ir ningún profano, nada más maestros y maestras. Bueno, el INAFOCAN es el órgano descentralizado del Ministerio de Educación para desarrollar las políticas educativas en el ámbito de la formación docente. Y por ende, el Congreso, siendo un Congreso auspiciado por el Ministerio de Educación a través del INAFOCAN, va dirigido a docentes del sistema educativo, pero se han abierto cupos para docentes del nivel superior y esos cupos pues a través de la MESID pudieran estar participando. ¿Y hay una selección de esos maestros o ellos van porque quieren y como quieren? Hasta el momento ha habido una selección, hay unos criterios para participar. ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, bueno, de acuerdo a los temas que el Congreso va a dar, que está destinado a docentes del nivel inicial, cómo hacer esa estimulación de la que hablaba Dalul a temprana edad, en esos primeros 1000 días de nacidos. Entonces, tenemos una selección para los docentes del nivel inicial, para orientadores y psicólogos, para manejar el bullying, por ejemplo, desde la perspectiva de la neurociencia, el acoso, desde la perspectiva de la neurociencia, cómo dar arte y cómo hacer arte dentro del aula desde un enfoque de neurociencia. Entonces, a partir de los programas y de los temas que vamos a estar abordando, se hizo una selección previa de qué tipo de docente o de qué ámbito de los docentes vamos a estar invitando. Digamos que se está produciendo una revolución en la educación dominicana, indudablemente, porque todo esto apunta a la formación de un nuevo maestro, de una nueva maestra y de un enfoque científico, no empírico, digamos, un tanto improvisado como ocurrió mucho tiempo en la República Dominicana, del acto educativo. O sea, estamos preparando a maestros y maestras orientados hacia la ciencia. Y hacia el acto docente como un acto de transmisión de conocimiento, de provocación, de estímulo, pero desde este lugar, desde la neurociencia. Hablabas ahorita de la producción o de la provocación de estas conexiones, que son conexiones neuronales, o sea, las conexiones de las neuronas, y que, recordémosle a los que nos están oyendo, que las neuronas son las células del sistema nervioso, ¿no? Nervioso, exactamente. Entonces, adelante. Bueno, como bien decía usted, las neuronas son las células que constituyen la base del sistema nervioso. Estas células hacen conexiones y esas conexiones se van dando a partir de la información que recibe del entorno. Esas conexiones, si son estimuladas y si son reforzadas, se conservan. Si no, pues van desapareciendo. Hay una selección natural de conexiones que tienen que ver con elementos básicos. Hay unas conexiones que se dan, por ejemplo, en las primeras etapas de vida, que eventualmente se van sustituyendo por otro tipo de conexiones para el desarrollo de otras habilidades. Entonces, uno de los elementos básicos que plantea la neurociencia es que yo voy a desarrollar esas conexiones para el desarrollo de procesos de pensamiento, no necesariamente para el aprendizaje de información. Es como yo decirte, yo te voy a enseñar a pescar, yo no te voy a dar el pescado.
Entonces, ese enseñar a pescar implica el desarrollar esas estructuras de pensamiento, de lógica, de criticidad, de planificación, de elaboración de estrategias que me van a generar a mí la capacidad de poder adquirir, desarrollar cualquier habilidad académica o no en el desarrollo de mi proceso de crecimiento y educativo. Entonces, yo estoy hablando de que ya yo voy a facilitar el proceso educativo a partir del desarrollo de las estructuras del pensamiento y del desarrollo de las capacidades de mi estructura nerviosa. En la medida en que hayan mayores cantidades y mayores redes neuronales y de conexión, pues va a ser más fácil la base que soporte ese proceso de aprendizaje que se va a desarrollar a lo largo de la vida. Hay un elemento importante y es que durante la primera etapa de vida, en los primeros años, el cerebro tiene una característica que es la plasticidad. La plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a los cambios de manera rápida. Entonces, como esas neuronas son nuevas, vamos a decirlo así, están en su mayor fuerza, pues obviamente cualquier elemento que se incorpore en esa etapa va a ser muy significativo y va a generar grandes cambios. En la medida que el proceso de vida se va desarrollando, esa capacidad de plasticidad va disminuyendo y va cambiando, va reduciendo. Por eso cuando las personas entran ya en una cierta edad, pues decimos, pero ¿qué trabajo le da el poder incorporar cosas nuevas, el poder aprender, el poder tener un cambio en su rutina diaria? Porque esa capacidad de adaptación de nuestro cerebro va disminuyendo. Entonces, de manera natural, la primera etapa de vida, entre los 0 y los 6 años, que es la etapa más fuerte, y ya posterior, entre los 6 y los 12, 13 años, son esas etapas importantísimas para el desarrollo de esas conexiones, de esa base para el proceso de aprendizaje, pero también para un elemento importante que tiene que ver con el aspecto de la conciencia moral y del juicio crítico. Cuando yo, entre los 6 y los 12 años, es la etapa importante de desarrollar el seguimiento de normas, el respeto, el entender todos esos aspectos que tienen que ver con la ética y la moral, que me van a dar a mí lo que yo llamaría mi juicio crítico y mi conciencia, por llamarlo en un término más común, como que las personas puedan entender. Entonces, esas son etapas donde tiene que haber un proceso de estructura, tanto mental como externa, para poder desarrollar una buena base para los procesos. De ahí la importancia de lo que está ocurriendo o de lo que ocurre en estas estancias infantiles, ¿no? Claro. Donde se prepara al niño para lo que viene, para formar esos conceptos ya prácticamente de ética, de moral, un poco ir modelando, ¿no? Que es lo que he entendido que ocurre a partir de esos 12 años. En esos 12 años. En esos, exacto. De manera que cuando hablamos de que los estímulos provocan desarrollo cerebral, ¿qué debe entender la gente por estímulos? ¿Por qué me devuelvo a ese tema? Porque de repente la gente simplifica las cosas. Uno tiende a simplificarlo, unos por unas razones, otros por otras. Tendemos a simplificar. Sí, bueno, hay una estancia infantil, se construyó una nueva escuela, qué bien, magnífico, estupendo. Pero lo que no se ve es lo otro. Es decir, bueno, le quitamos el niño a la familia prácticamente, va a estar 8 horas aquí, o 5 o 6 horas, las que sean. La madre, el padre tendrán oportunidad ahora de superarse, dedicarle más tiempo, dedicárselo a ellos, emprender, etcétera, hacer cosas, y ellos se han quitado de arriba aquello. Pero lo que está ocurriendo es mucho más profundo, mucho más serio que eso, y está llamado a tener un impacto en la sociedad muchísimo más significativo de lo que uno pueda estar viendo así. Cuando ve así, me han construido una escuela, claro, tan extendida, o me han puesto aquí una estancia infantil. La cosa va mucho más allá, porque ahora, dímelo tú. No, te iba a hacer el comentario de que independientemente de que el niño esté en la estancia, los padres tienen la obligación de participar en actividades que se hacen de manera periódica. Uno de los temas que se va a trabajar en el Congreso y que es fundamental es esa vinculación que hay entre el aspecto emocional
y el proceso de desarrollo del aprendizaje. Incluso estructuralmente en nuestro cerebro esas zonas están en la misma área del cerebro. Esas estructuras significativas, tanto para el aprendizaje como para el desarrollo del sistema emocional, están muy cerca. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que ese sostén emocional y ese desarrollo adecuado de la vinculación de la madre con el niño, del entorno familiar, de la comunidad, sea adecuado. Y yo creo que eso es un papel muy bueno que se está haciendo, porque la estancia no es yo voy a dejar al muchacho ahí, me voy y me olvidé de que está ahí, lo recojo a las 5 de la tarde. No. Hay una serie de parámetros que implican la incorporación de los padres, de los tutores, de las personas responsables de esos niños dentro del proceso, porque yo tengo también que reforzar ese vínculo afectivo, ese apego emocional, para yo poder también tener esa base importante que me va a garantizar un mejor proceso de desarrollo cognitivo. Entonces, sin una adecuada sustentación de los aspectos socioemocionales del niño, por mejor estimulación que yo le dé, no voy a tener logros tan significativos como cuando esos dos elementos se van a trabajar de manera conjunta. Elisa, ¿quieres agregar algo? Yo lo que pienso es, porque vivo todo el día pensando en estas cosas y en las carencias en que creció la sociedad dominicana. Así es. Que son las que explican en buena parte el punto en el que estamos, el punto de desarrollo en el que está nuestro país, porque esto es nuevo, todo esto es nuevo, no solamente el concepto de neurociencia llevado a la educación en la República Dominicana y trabajado a este nivel que se está trabajando, ¿no? Sino que es tan nuevo el que los pobres, por ejemplo, de este país estén ahora asistiendo por primera vez a la educación preescolar, porque esto le llamábamos educación preescolar antes, ahora es inicial, algo así creo, ¿no? Nivel inicial, que va de 0 a 6 años, entiendo. Así es. Pero esto es ahora que lo están viendo la gran mayoría de la población, aunque todavía no la impacta más que a una pequeña parte, pero que se dirige a impactarla casi a toda. Pero tenemos una sociedad tan... Falta mucha democratización de la información. Por lo que usted decía, de la revolución educativa vemos mucha infraestructura, pero hay todo un trabajo de soporte, de fortalecer las capacidades de los docentes para que sepan la importancia de incorporar a la familia y puedan empujar ese proceso, por ejemplo, para lo que hablaba Dalul, de esa estimulación temprana, de esas conexiones afectivas, para que puedan darse mejores las conexiones de aprendizaje a nivel neuronal. Y todo eso va de la mano, es parte de la política que está impulsando el INAFOCAN, que es su rol, pero que ahora con todo esta nueva visión de lo que queremos de la educación, pues ha podido impulsarlo con mucho más ahínco, con mucho más fuerza, y esa incorporación de nuevos modelos de aprendizaje, la incorporación de elementos que vienen de otras ciencias, porque no es de la ciencia educativa, sino de la neurociencia en este caso, pueden incorporar esos elementos que van a mejorar el proceso de enseñanza de nuestros docentes y por ende la calidad del aprendizaje de nuestros niños y las niñas. Pero eso es como lo que usted dice, eso es lo que no se ve, que a veces es más que la construcción de aulas, pero es el trabajo de hormiguita, es la zapata que se va construyendo para que podamos tener una sociedad sólida más adelante. Porque la que hemos tenido está llena de carencias. Y de hecho, un elemento La educación importante, ha sido discúlpame, Dalul, la educación ha sido, la buena educación, la educación de calidad ha sido un tema de las clases altas, clase media alta y alta. Hacia abajo, no ha habido educación preescolar. Nuestros barrios no han tenido. Yo no tuve educación preescolar, para ponerte un caso. Yo entré a la escuela y, como te digo yo, te digo la mayoría de la población, el 90%, probablemente o más del 90%, entró a la escuela a los 6 años porque era al primero de la primaria. O sea, de ahí en adelante, toda la neurociencia que vimos fue la que vimos en el barrio, en el campo, en la loma y en todo con nuestros amigos, etcétera. Pero antes de eso no hubo neurociencia aplicada a la educación para nada.
entramos a los 6 años a la escuela y eso es lo que tenemos y eso es lo que ha estado ocurriendo y ustedes lo saben. Si no nos perdemos en eso, sabremos que hemos tenido, por lo tanto, un atraso grande en la sociedad nuestra. Y aquellos polvos trajeron estos lodos, dice el refrán. Es decir, tenemos una sociedad formada en eso, por lo tanto, con unas limitaciones. Porque no es lo mismo el niño, la niña, que llega al año, a los 2 años, o antes, porque comienzan antes y empiezan con los colores, y después que cómo agarra la tijerita, y después que cómo va con él. O sea, los que sabemos de eso, porque yo que he sido maestro, me he codeado con estas cosas y sé la diferencia que hay entre un niño que ha pasado por aquí, por esos aprestos, como les llaman, desarrollar esas competencias, esas estrategias a tiempo y llega al primero ya con todo ese camino andado. Entonces, la diferencia es mucha, tú lo sabes. Sí, y de hecho iba a comentar que se está trabajando y esos resultados de lo que se está haciendo ahora no se van a ver en 3 o 4 años, quizá un poquito más. Y se está trabajando de 2 vertientes importantes. Una, esa que tú me planteas de que más temprano está empezando esa preparación, ese desarrollo cognitivo con intención y más estructurado y más con una mejor base. Pero también se está impactando la parte contraria, el otro polo, que es la educación de adultos. ¿Cuántas personas se han alfabetizado? Entonces yo tenía un niño en la escuela que llegaba a la casa con una tarea, con nadie que lo ayudara porque mamá y papá sabían leer. Entonces si ya mamá y papá saben leer y me pueden dar un soporte mínimo, entonces yo voy a tener un trabajo mucho más balanceado que va a redundar a largo plazo en un mayor desarrollo y un mejor desarrollo de los aspectos educativos y de la propia sociedad en sentido general. ¿A dónde ustedes quieren llegar después de este congreso? ¿Qué viene? ¿Qué está pasando en la educación dominicana a este nivel ya? O sea, ¿qué cosas específicas están ocurriendo allí en todos estos lugares de tan extendida, de estancias infantiles, de eso hay? Me imagino que ustedes tienen un trajín en estas cosas, ¿no? Me imagino yo, Elisa. Sí, no, hay diversos programas de formación dirigidos dependiendo del área de formación del docente o del área de trabajo del docente. Hay diversas ofertas de becas, de programas de diplomado, de cursos especializados, porque parte de lo que se ha ido mejorando en el proceso de la gestión de la política pública es que yo pueda fortalecer mis destrezas en aquella área donde yo ejerzo mi trabajo cotidiano. O sea, si yo soy una docente del nivel inicial o de lengua española, yo voy a fortalecer mis destrezas en esos ámbitos, no en otros ámbitos. Entonces, hay diversos programas que se están impulsando. De hecho, ahora un detalle importante que tengo que compartir es que el Congreso no solamente va a estar disponible para los 400 docentes que nos van a estar acompañando 28, 29 y 30, sino que a través de la página web del INAFOCAN, www.inafocan.edu.do, hay un área exclusiva para que todo el que tenga una conexión online pueda ver las conferencias en transmisión simultánea, pueda acceder a todas las presentaciones, a los artículos que nuestros ponentes van a estar compartiendo con los que tengamos la oportunidad de estar presencialmente. O sea que si usted no puede ir por alguna razón al Congreso, usted puede hacer uso de la tecnología para estar de una u otra manera participando. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas que nuestros ponentes van a poder responder posterior a su ponencia para los que están en línea, o sea que vamos a tener ese brazo
de apoyo de la tecnología para poder acceder y lo que iba a decir antes, también en la plataforma del INAFOCAN pueden buscar información sobre todas las becas y los cursos que se están dando, tanto de posgrado, de grado, para quienes quieran estudiar educación, hay ofertas que se hablen regularmente, de posgrados, incluso ahora en octubre hay toda una convocatoria abierta para especialidades en el área educativa y los diplomados que abrimos constantemente. Es decir, podemos estar presentes allá en el Congreso Así a través es. de www.inafocan.edu.do. Así que ya saben, tenemos esa brecha y esa ventana. Así es. Por Es la como si cual- estuviéramos por la ahí. cual colarnos en el Vamos a estar en el permanente Congreso. en el Congreso. Y van a estar las ponencias ahí también Se van, en la página. se van a ir subiendo al tiempo que se vayan dando cada una de las presentaciones, cada uno de los diálogos que se den. ¿Y qué tanto estamos nosotros recuperando el terreno perdido, Dalul? Porque tú decías ahorita, y es verdad, que desde el siglo pasado, principio del siglo pasado, se viene trabajando con todo esto, ¿no? Qué sé yo, Pavlov y toda aquella gente que trabajó estas cosas, ¿no? Yo leí algo de neurolingüística una vez de Luria y esta gente que hicieron aquellos experimentos formidables pero de allá para acá ha caído mucha agua, es mucho lo que ha llovido y mucho lo que ha ocurrido en neurociencia. ¿Cuánto terreno estamos recuperando para la educación dominicana ahora mismo? Yo creo que bastante, ¿Verdad? porque se está, como te comentaba hace Buena un rato, noticia. se están abarcando todas las vertientes posibles. Estamos trabajando con los niños en la primera infancia, estamos propiciando una base de procesos de desarrollo adecuado, pero estamos también formando a los maestros en neurociencia en el área de primaria y de media, de manera que yo voy a empezar a tener un proceso educativo más intencional, más enfocado al desarrollo de procesos y de estructuras más que de contenidos y conocimiento, que es importante, pero es la segunda parte, no la primera como tradicionalmente, no nosotros, sino la mayoría de la escuela lo ha hecho. Y un tercer punto importante es el abarcar a aquellas personas que ya son adultos mayores, que ya son adultos, que nunca se alfabetizaron y que hoy están no solamente alfabetizados, sino también realizando su escuela primaria en la modalidad de educación de adultos, y esos docentes también se están formando para poder garantizar que haya una base de apoyo para ese trabajo que está haciendo la escuela pueda tener un sustento en el hogar. Entonces yo creo que se está haciendo un trabajo muy bien pensado, y creo que estamos recuperando mucho terreno y que lo vamos a hacer despacio, pero constante, pero yo creo que fortaleciéndonos a la vez de manera adecuada. De ahí la importancia del Plan Nacional Quiqueya Aprende Contigo, por ejemplo, el plan de alfabetización que ya toca casi a 1 millón de personas, entre los que están alfabetizados y los que están en los núcleos de alfabetización. Y eso nos lleva a una pregunta que para mí es interesantísima, importantísima, puesto, ¿verdad?, que somos maduritos ya. Y entonces sería, ¿cuánto puede un adulto recuperar de lo que dejó atrás, de lo que no pudo incorporar antes? ¿Cuánto? ¿Tiene la ciencia alguna aproximación a ello? Eso es muy subjetivo, es difícil determinar, porque hay una serie de elementos que no solamente tienen que ver con el propio desarrollo, sino también con un entorno sociocultural que lo sustente. Sin embargo, independientemente de que no hayamos tenido una educación formal, sí ha habido un proceso de aprendizaje de vida, de habilidades, de destrezas, de otras fortalezas que de alguna manera se van a poner en función y van a poder optimizar esa capacidad que yo voy a poder empezar a desarrollar a nivel cognitivo cuando me incorporo a estos programas de alfabetización o al plan de continuidad de educación de adultos para que realicen su educación básica y media. Entonces, obviamente que el contenido con respecto a la rapidez de adquisición y a la modificación estructural va a ser distinta, porque ya es un cerebro que ha madurado.
y que ha perdido parte de esa plasticidad que lo caracteriza en la primera infancia. Sin embargo, el cerebro todo el tiempo, hasta el día que nos morimos, es capaz de aprender y de modificarse. Por lo tanto, cualquier acción que se haga en cualquier etapa de vida es importante. Sigue siendo plástico el cerebro. Sigue siendo, bueno, tiene de hecho, niveles de plasticidad, claro, pero menores, pero los tiene, salvo que haya, que ya esa es la otra vertiente que es más clínica, alguna condición neurológica que genere algún daño o deterioro. Nuestro cerebro y nuestro sistema es tan sabio que adquiere una plasticidad muy, muy alta para que durante ese tiempo, con una estimulación adecuada, esas funciones se puedan recuperar o compensar cuando se han dañado por algún motivo. Pero ahí está Stephen Hawking para demostrar que el cerebro es la maravilla de la naturaleza, ¿eh? Está totalmente postrado y sin embargo el cerebro sigue lúcido. No puede hablar, pero a través de la computadora dice cada maravilla. Sí, es así. ¿Qué decir de eso? Fíjate. Aplicado a la educación. Aplicado a la educación, cuando la neurociencia empieza, y las ciencias de estudio del cerebro empezaron a trabajar con personas con lesiones cerebrales, personas que perdían el habla, que perdían la capacidad de memoria. Entonces se desarrolla, en la primera etapa era ver qué se dañaba y qué función alteraba. Era lo que se llamaba el localizacionismo, qué área coordina qué función. Pero luego empezó la parte de evaluación funcional, de saber, espérate un momentico, no necesariamente tiene que haber un daño estructural para que haya un correcto funcionamiento. Y ahí viene esa segunda etapa de elaborar y trabajar la función. Pero vino la tercera, que implica, si eso está dañado y yo lo puedo recuperar a través de reconexión neuronal, que yo no pudiera hacer con un cerebro sano, que yo puedo estimular y que yo puedo fortalecer a nivel de conexiones y de estimulación. Y entonces ahí entra ese proceso educativo que ha venido revolucionando la neurociencia en el impacto con respecto al proceso educativo. Ahí entra la educación. Mire, ese señor nos está haciendo muchas señas ya. Elisa, ¿qué decir, qué recordar, qué recuperar del Congreso de Neurociencia aplicada? 28, 29 y 30, Hotel Dominican Fiesta. Vamos a tener un desfile, por decirlo así, de ponentes nacionales e internacionales, todos doctores, especialistas con vasta experiencia en neurociencia aplicada a la educación, vienen de diferentes países del continente y de Portugal también a compartir con nuestros docentes sus experiencias, sus saberes y cómo mejorar nuestro proceso educativo y nuestro proceso de enseñanza a partir de esa comprensión de cómo funciona el cerebro. Y quienes no puedan acompañarnos presencialmente, nos acompañan virtualmente a través de la página web del INAFOCAN, donde hay todo un espacio destinado a que podamos estar accesando virtualmente de manera simultánea todo lo que va a estar sucediendo allí. Hostos decía en el siglo XIX, emprendimos todas las revoluciones, menos la única que podía de verdad cambiar, la de la educación. Yo creo que por fin estamos en un punto de inflexión, un punto, yo diría, transformador, revolucionario en la educación en la República Dominicana, vista a nivel de impacto masivo en la educación, porque ha habido siempre acceso a la educación para los grupos más favorecidos económicamente, pero nunca a un impacto como el que estamos llamado a ver a partir de ahora, que hay un involucramiento de toda la sociedad, porque el ser humano al fin y al cabo es un ser ecológico, ¿verdad? Necesitamos todos esos estímulos que están ahí, cuanto mejores son. Los mejores son los que llegan a través de la escuela y de toda la ciencia, que estimula lo que hay que estimular. Porque cuando nos educa nada más la sociedad allá afuera hasta los 6 años, se han estimulado una cantidad de cosas que son muy buenas, pero hay otras que probablemente no se estimularon y se quedaron dormidas ahí y tendrán que esperar otro tiempo, como ocurre con esta alfabetización que se adquiere cuando ya uno es adulto. ¿Qué tú dices, Dalul? Sí, para que terminemos. Bueno, a mí me gusta oír la ciencia hablando siempre. Un elemento importante es el hecho de que el entorno y la estructura mental va a estar vinculada a mi estructura física. El movimiento,
la organización del espacio, un entorno limpio, un entorno ordenado, una estructura de vida adecuada, me va a ayudar a mí a desarrollar mis estructuras cognitivas con cosas tan simples como esa, la actividad física, la estructuración del entorno. Un niño con un entorno desorganizado va a ser un niño con una estructura mental desorganizada, porque el niño comienza a estructurarse de afuera hacia adentro. Yo aprendo cuando me dicen lo que tengo que hacer, pero cuando ya lo aprendo ya no me lo tienes que decir. Entonces, en la medida en que yo pueda darle herramientas de organización y de orden y de estructura, pues yo voy a fomentar desde mi casa y desde el día a día un mejor desarrollo en su aspecto cognitivo y neurológico. Gracias a las doctoras Dalul Ordey y a Elisa también Elena González, que han estado aquí enseñándonos toda esta maravilla que está ocurriendo en la República Dominicana, ahora con la aplicación de la neurociencia a la educación y de todos estos procesos formidables, de los cuales uno tiene noticias cada vez que lee algunas cosas, algunos libros que salen por ahí. Vi en estos días la del señor que confundió a su mujer con el sombrero. ¿Cómo fue? La de que murió en estos días. Interesantísimo todo aquello, y de la plasticidad cerebral que ha venido a revolucionar toda la ciencia de la educación también. Gracias por estar aquí y bueno, ustedes ya saben, denle seguimiento a, sobre todo profesores y profesoras, maestros, maestras, a este primer Congreso Dominicano de Neurociencias aplicadas a la educación. Ya usted sabe, www.inafocan.edu.do. Esa es la ventana que tenemos, los que no vamos a poder estar allá. Nos colamos por ahí y le damos seguimiento. Gracias, Elisa, gracias, Dalul, y a ustedes, gracias por estar ahí con nosotros. Quédense además porque viene Ecomundo con el economista Lucas Vicens. No se lo pierdan.